Listo. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta clase. Esta es la clase número 6, mejor dicho, el tema número 6, con respecto al curso de teología que nosotros estamos desarrollando. Si hay hermanos que nos están acompañando por primera vez, tendrían que esperar que termine la charla para poder responderle algunas preguntas en cuanto a la plataforma de estudio. Nada más. Eso es más que todo para darles respuesta y ayudarles en esa parte. Ahora, ok, necesito. Bueno, tuve que dejar de compartir porque necesito ahorita volverlo a cargar. Hay algunos audios activados, hermanito. A ver, Ya lo voy a decir. Está el el mío, hermano. el mío. Ah, ok. Sí, también está el hermano. Bueno, el hermano Esteban está en otro dispositivo. Sí, es el suyo, hermano. Es el suyo. Era el mío, sí, sí. Usted tiene que silenciarlo. Listo. Ok. Compartir. Aquí estamos ya. Y tengo que maximizar esta. Entonces, ¿qué es el tema de la teología sistemática? Pues recuerden que este es un curso de teología. Y cuando hablamos nosotros de teología, teo, ¿verdad? Del griego, del prefijo Dios, y logía, logo, es estudio. Entonces, esto es el estudio sistemático, es ordenado sobre Dios, sus objetivos con nosotros, la humanidad, su amor, su naturaleza, su plan de redención con nosotros, y todo lo que conlleva, ¿verdad? El, esta relación entre Dios y la humanidad y el desarrollo, ¿verdad? De los eventos escatológicos finales para reivindicar a la humanidad. Ese es lo principal. Y también eliminar ya de una sola vez el pecado de esta tierra. Entonces, en resumen, en realidad la teología es un estudio ordenado de todo el plan de salvación. Así para poderlo entender mucho más exacto con palabras que nosotros manejamos muy bien. Y entonces en ese proceso nos damos cuenta que nosotros en realidad ya estamos haciendo teología con estos temas de propedéutica, hermenéutica, la gnología, el tema de la vida y enseñanza de Jesús. Y hoy vamos a hacer énfasis ahora exactamente de esa forma de clasificar estos estudios que también nosotros estamos realizando. Entonces avanzamos acá. Yo tengo aquí una lupita que me va a permitir acercarme un poquito más en cuanto a la información que ustedes tienen ahí. Ahora, tenemos el concepto aquí amplio, ¿verdad? También vamos a acercarlo. ¿Qué es la teología? Bueno, organiza las doctrinas bíblicas por temas para ver la unidad del mensaje de Dios. Otra manera de mencionarlo a lo que estamos diciendo, ¿ok? No es inventar algo. Tenemos que tener un fundamento bíblico en todo esto que nosotros estamos mencionando. Entonces, ahora, la palabra teología en sí no reemplaza nada de la Biblia. O sea, nosotros no estamos agregando absolutamente nada. Todo sigue siendo sola escritura. Ahora, algunos van a reclamarnos allá afuera. Lo que sucede es que ustedes tienen otros escritos y esos escritos es el problema para muchos de ellos porque creen que nosotros estamos poniendo los escritos por encima de la Biblia, cuando no es así. Eso lo explicamos en clases anteriores. Y esto no aislar texto, entonces esto lo vimos ya en propedéutica y hermenéutica. Al final ustedes se van a dar cuenta de que el tema en sí es sencillo porque ustedes ya lo manejan. Ustedes manejan bastante bien esta información, más si tienen más de 10 años dentro de la iglesia, es bastante sencillo para ustedes. Lo único que
vamos a recordar nada más es la forma en que está organizado el estudio. Recordemos, ¿verdad? Las 28 doctrinas. Ese es parte de ese orden sistemático que tiene la iglesia para poder dar respuesta a ciertas preguntas que siempre van a, va a suceder y que también nos van a preguntar de cómo interpretan esto, por qué tienen este pensamiento. Y todo es en base a la Biblia. Avanzamos. ¿Se acuerdan en el caso de la hermenéutica? Ese fue uno de los primeros temas, que también la hermenéutica nos ayuda a nosotros a entender cómo está formado el canon bíblico, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cómo están ordenados los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, en qué idiomas se escribieron, cuántos escritores tiene, cuánto fue el periodo de tiempo en que se escribieron los escritos. Bueno, todo eso es parte de ese estudio de la hermenéutica, para poder ayudarnos a interpretar después, ¿ok? Esta misma palabra. Entonces, antes de clasificar nosotros estas doctrinas, como cuando decimos, ¿verdad? Por ejemplo, las 28 doctrinas, entonces lo que debemos hacer nosotros es definir cómo es que Dios habla, cómo es que llegó ese mensaje hacia nosotros y para poderlo interpretar. Entonces también lo mencionamos en la clase de propedéutica hermenéutica. El Señor reveló, bueno, decimos la palabra revelar, pero también tenemos que decir reveló, inspiró, iluminó a sus profetas para poder llevarnos a nosotros este mensaje. El único escrito que el Señor, en lo que está en toda la Biblia, lo único que él escribió con su propia mano fueron los 10 mandamientos. Bueno, algunos dicen que también allá en el templo, bueno, en el palacio allá en Babilonia, que es una mano escribió, también mencionan eso. Pero en sí, para nosotros, nuestro interés en el asunto de la doctrinal son los 10 mandamientos. En cuanto a revelación, Dios se da a conocer, o sea, se revela. En cuanto a inspiración, es cuando el profeta, ¿verdad? Recibe por el medio del Espíritu Santo esa guía que él necesita. Y lo que es la iluminación, él también, el mismo Espíritu ayuda al estudiante. Ahora, la hermenéutica ya es el estudio en sí mismo para poder interpretar todos estos escritos. Yo les mencioné, hermano, algo muy importante. Permítanme un momentito, las clases pasadas. Miren, hay un ejemplo claro de que usted, estando incluso en el tiempo de Jesús, usted puede malinterpretarlo. Se me escapa ese pasaje, tengo que buscarlo siempre. Pero es cuando van caminando los discípulos y se adelantan, creo que Pedro, y le pregunta a Jesús, ¿y este qué? Hablando de Juan. ¿Y a ti qué? Le dice Jesús, o sea, y si yo quiero que él esté vivo, dice, dando a entender, si yo quiero que él permanezca, porque todos sabían de que iban a morir, ya Dios, el Señor le había revelado. Por eso les preguntaron, ¿y este qué? ¿Y Juan qué? Y a ti qué? Tú sigues obedeciendo, tú sigues siendo fiel. Entonces, ahí sigan leyendo y se van a dar cuenta ustedes que desde ahí muchos interpretaron de que Juan no iba a morir nunca hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice, ahí lo dice literal. Y fueron los mismos testigos oculares y oyentes que dijeron eso. Ahora imagínense nosotros que no hemos estado ahí, no estuvimos ahí, o cualquiera de nosotros, cualquier otra persona, ¿cuánto más no se va a equivocar? Si nosotros en pleno siglo XXI nos equivocamos con un chat, alguien nos escribe una frase, una palabra y lo malinterpretamos, no le entendimos, porque quizá le faltó contexto. Entonces, eso no, eso debe abrir nuestras mentes que nosotros tenemos que estudiar.
Aquí hay un principio. Ninguna doctrina debe construirse con un texto aislado. Se compara línea sobre línea y se permite que la Biblia explique la Biblia. La misma palabra se explica. Por eso el Señor Jesucristo, recuerden, siempre decía, ¿y acaso no han leído ustedes? Ya en nuestras palabras, no han leído. O cuando se le acerca Nicodemo, eh, y tú que eres maestro de la ley, no sabes esto. Entonces, el Señor nos manda a nosotros a estudiar y todo es el fundamento bíblico. También otra observación que yo les dije a los hermanos en las clases anteriores, si observan la mayoría, bueno, casi, bueno, en nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino, ¿cuál era la Biblia para ellos en aquel entonces? La Torá, los Salmos, los Proverbios, y con eso Él defendió todo. Por eso Él decía, no habéis leído. Y el profeta surge, yo les decía a los hermanos, el profeta aparece porque la gente olvidó lo que el Señor ya había dicho. La misma Ellen White menciona que ninguno de nosotros tendríamos necesidad de sus escritos si no pusiéramos a estudiar conscientemente la palabra de Dios. Y el mismo testimonio que les mencioné anteriormente en otras clases de un hermano de otra denominación que me dijo, es pastor, me he ahorrado años de estudios leyendo los escritos de Ellen White. Claro, con la Biblia, comparándolo. Entonces llego a la misma conclusión. Al final está en la Biblia. Bueno, eso nos ayuda a nosotros a poder aprovechar todos estos materiales que tenemos disponibles. Permítame. Entonces tenemos en estas clasificaciones, vamos a ir hacia atrás para que logren ver un poquito más. Observen, ¿ok? Revelación, pero ahora estamos en la forma en que estamos clasificando estos estudios. Lo que tenemos acá es la típica representación de la deidad que conoce la iglesia, que vamos a estudiarlo en algún momento, porque deben de saber ustedes que hay hermanos y líderes dentro de la iglesia eh, que consideran nada más la deidad del Padre y del Hijo, ¿verdad? Eso yo creo que algunos de ustedes ya son conocedores de eso. Nosotros tuvimos aquí un presidente de misión o asociación, presidente de asociación, que al terminar su periodo como presidente, entonces él dijo, en realidad yo solo reconozco dentro de la deidad al Padre y al Hijo. Así lo dijo. Entonces es algo que está dentro de la iglesia y que hay que estudiar, ¿verdad? Hay que estudiarlo a profundidad para que usted no se confunda y al final queda en el aire, queda en nada. Esto y hay otros temas, ¿verdad? Que tenemos que estudiar a profundidad. Por eso nada más aquí en estas clases es una inducción. Le mencionamos lo que necesitamos realmente estudiar para dar respuesta acertada. También dentro de esta clasificación de la teología sistemática, nosotros vemos lo que es verdad el ser humano en sí, su origen desde el Génesis, la caída, el plan de salvación y el final de los tiempos, el desarrollo de lo que llamamos nosotros eventos finales, que tiene un título, ¿no? Que se le llama escatología, que la escatología es el desarrollo de los eventos finales. Hay un hermano que me preguntaba también este asunto de prelaxario, postlaxario, con respecto a si Cristo vino con la naturaleza caída de Adán, perdón, sí, con la naturaleza sí, caída de Adán o antes del pecado. Bueno, es otro tema que podemos estudiar en otro momento, no ahorita porque son temas ya de una clase nada más. Aquí vuelvo y menciono
Solo estamos haciendo una inducción de lo que deberíamos de estudiar nosotros. Porque el hermano me decía, no, lo que pasa es que hay pastores que son eh, prelaxarios, otros postlaxarios. Entonces, bueno, le digo, hermano, considero que hay temas mucho más relevantes en asuntos de salvación. Dios les menciona, por asuntos de salvación, hay que considerar los temas primero de ese tipo. Avancemos. Tenemos la doctrina de la salvación, y eso sí ya es muy importante para nosotros. Y aquí tenemos, ¿verdad?, una síntesis que debemos de explicar también a los de allá afuera, porque aquí creen que nada más se vive de la gracia, o sea, y no hay compromiso con respecto a la ley de Dios. Porque ellos dicen, no, si la ley fue clavada en la cruz, miren, entonces esa clasificación y esa división de la ley moral y la ley ceremonial es muy importante. Yo he compartido en la página de ley dominical, en el blog, les he hecho últimamente PDF, estudios, para que la hermandad tenga un fundamento para poder defender este asunto de la ley y la gracia, porque no están separadas, van juntas. Entonces, ¿qué es lo que mencionan algunos? No, es que no hay justo ni uno, dice la palabra de Dios, así que por nadie puede guardar los 10 mandamientos, me dice uno, porque dice la Biblia, no hay justo ni uno, pero esa justicia se refiere a, por ejemplo, ¿quién nos pone en la vestidura a nosotros? Cristo, esa es su justicia, la que nos cubre. Y obviamente, por más cosas buenas que hagamos, por más santos que nosotros seamos, porque también somos llamados a ser santos, entonces no me justifica nada de lo que yo hago para la salvación. Por eso es que dice, no hay justo ni uno. Nadie se justifica por lo que hace. A eso se refiere. No significa que como nadie, o eso que interpreta, es que nadie puede guardar la ley, entonces, ¿para qué esforzarnos tanto? Esa es la idea que ellos tienen nada más. Bien, entonces, ahí tenemos, ¿verdad? La obediencia, dice. Esas son frases que resumen todo lo que estamos hablando. La obediencia no compra la salvación, la evidencia, o sea, la muestra. O sea, ¿por qué usted es obediente? Bueno, porque ya el Señor le dio esa promesa de salvación. O sea, y acuérdense también esta parte. am, para que las personas no piensen de que no tienen un compromiso con el Señor. ¿Se acuerdan? Hay dos ocasiones donde Jesús le dice a los que perdona. Creo que una de ellas es el que estaba esperando ser sanado en la fuente, en las aguas, y él le dice, ya has sido sanado, ve y no peques más, para que no te suceda algo peor. ¿Ok? Ahí está la advertencia. Ve y no peques más, para que no te suceda algo peor. ¿Ok? Entonces, la obediencia no compra la salvación, la evidencia. Entonces, somos obedientes porque el Señor ha derramado su sangre por nosotros. La fe viva, dice, no anula la ley. ¿Ok? Usted puede tener mucha fe. La confirma en una vida transformada. Porque recuerde, algo mayor que incluso la fe es el amor. ¿Y qué es el amor? Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces su palabra es la que tenemos que obedecer nosotros. Y recordemos que estamos aquí todos porque se desobedeció lo que él mencionó que no se hiciera. Entonces, esto es muy importante. Sigamos. Este estudio es cortito, nada más una inducción. La doctrina de la ley de Dios. Eso es muy importante, como le mencioné, que la ley de Dios está en la ley moral y la ley ceremonial. En realidad sí hay una ley que fue clavada en la cruz, que fue la ley ceremonial. Eh, la forma de explicarle a las personas, por lo menos el inicio es la forma en que todo fue escrito. La Biblia es clara. Los 10 mandamientos
fueron escritos por el dedo de Dios. Y dice la Biblia, fueron puestos dentro del arca. Y lo que conocemos con la ley de Moisés, la ley ceremonial, fue puesta al lado del arca. Y eso fue escrito por Moisés. Eso está clarísimo ahí. O sea, hay una división clara que la gente no mira. Es que yo no miro en la Biblia algo que diga ley moral. O sea, claro, ellos pueden ver la ley en sí en general, pero no ven algo así como la ley moral. Dice yo, ¿dónde? Dígame un versículo que diga ley moral. Pero no, pero hay hay una división de esta ley explicada en la Biblia. Entonces, eso también tenemos que explicarlo nosotros. Seguimos. Ahora, la doctrina del santuario. Recuerden, teología sistemática es el estudio ordenado de lo que es la palabra de Dios, conociendo a Dios mismo, su plan de salvación por la humanidad, hasta llegar a los eventos finales. Eso en sí es este tema de teología sistemática. Entonces, lo que estamos viendo son las clasificaciones, en que las divisiones que se hacen en los estudios para nosotros entender mejor esto. Después vamos a ver el resumen, pero esta es la manera de clasificarlo. Entonces, lo que identifica a la iglesia adventista, la que la hace única, es la doctrina del santuario. No hay ninguna otra iglesia que tenga en uso esta doctrina del santuario. Para ellos todo eso quedó en el desierto. Todo este sistema de sacrificio. Claro, fue clavado en la cruz el sistema de sacrificio, que era sombra de lo que iba a devenir. Y si era sombra de lo que iba a devenir, entonces los cumplimientos que siguen deben de estar vigentes. Por eso le decía, esta es la doctrina que identifica a la iglesia adventista. No es ni el sábado. El sábado, hay varias iglesias que guardan el sábado. Ustedes conocen la iglesia bautista, incluso hasta se llama así, Iglesia Bautista del Séptimo Día. Y está formada mucho antes que la iglesia adventista. Después últimamente han aparecido otras iglesias iglesias evangélicas que han retomado el asunto del Shabbat. Yo conocí una iglesia evangélica del Séptimo Día. Bien, entonces este tema del santuario es muy importante porque para entender el libro de Apocalipsis, solo miren Apocalipsis 1. ¿Quién aparece? Jesucristo delante de los candelabros. O sea, pura ilustración del santuario. Y sigue más adelante, ¿verdad? Todas las simbologías del santuario. Los eventos finales, las plagas, las que cuando termina el tiempo de gracia y son derramadas en la tierra, las últimas 7 plagas, no 10, son 7 nada más. Salen del santuario celestial. Léanlo, ahí está clarísimo. Salen del santuario celestial. Entonces, tenemos que entender este tema del santuario. Son temas importantes que usted como estudioso de la Biblia debe de manejar. Bueno, vamos a leer esta observación que sale aquí. Dice, el centro del conflicto espiritual. Daniel 8 lleva el conflicto al santuario. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos ayer. Ayer vimos Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 en paralelo. También hoy les mandé un PDF de estudio con respecto a ese paralelismo, que después de los 4 reinos en el estatua de Nabucodonosor, porque no hay ningún quinto, el quinto reino es el reino de Dios que viene y va a reemplazar a todos estos reinos. Y el último reino sigue siendo romano. Hasta el nombre lo tiene. Todavía se dice romana. Bien, ahora, en, en Daniel 8, bueno, voy a repasar. Daniel 2, ¿verdad? La estructura de los reinos, la estructura política, la historia. En Daniel 7,
es la forma agresiva que estos gobiernos, estos reinos actuaron. Por eso los representan como bestias. Y Daniel 8 tiene el carnero y el macho cabrío, dos símbolos del santuario, y con ello representa a los Medo-Persia y a Grecia. Miren, ese es súper interesante, súper interesante. Entonces, hasta que surge el cuerno pequeño, que también el carnero, un cuerno grande, dicen, que se extiende. Por eso hay que entender, digamos, todo esto, pero en orden, ¿verdad? Clasificado, que es lo que estamos haciendo en la teología sistemática. Todo bien ordenadito. ¿Qué es lo que necesita usted entonces para entender Apocalipsis? En teología sistemática uno le enseña, para entender, perdón, sí, para entender Apocalipsis usted tiene que entender primero el santuario. Para entender Daniel y Apocalipsis. Apocalipsis más que todo. Necesita entender el santuario. Listo, avancemos. Bueno, Daniel 8 lleva el conflicto al santuario, verdad, adoración, ley y ministerio de Cristo. En otras palabras, todo este sistema sacerdotal que tiene esta primera bestia, estoy hablando en la simbología que ustedes ya conocen, ha reemplazado al sistema, perdón, ha reemplazado al sacerdocio de Cristo. A eso se refiere toda esta simbología. Entonces nuestro Señor, todo, o sea, Satanás siempre ha querido usurpar lo que el Señor ha hecho y hace copias de todo. Hace copia del día de, perdón, del día de reposo, ya hace copia de adoración, porque él lo que siempre anda buscando es la adoración. Seguimos. Ahora tenemos en otra clasificación que se llama eclesiología, que tiene que ver con la iglesia, el remanente y su misión. ¿Ok? Y recordemos también que el remanente es lo que va a quedar ya al final de los tiempos. La iglesia va a ser zarandeada. Entonces, algunos van a salir, van a abandonar esta fe que abrazaron en algún momento y otros los van a reemplazar. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo tengo ovejas en otros redil. Es muy delicado eso. Ya yo me pongo a pensar, ¿verdad? Porque también el hermano Elena White dice de que lumbrera, o sea, hombres, ¿verdad? De fe, líderes, van a apostatar. Entonces, tenemos que nosotros estar firmes con toda esta advertencia. Ahora, vamos a seguir tomando los puntos claves de acá. Voy a hacerle un acercamiento. La identidad remanente no es una excusa para el orgullo religioso. Es un llamado a la fidelidad, a la misión y testimonio. Leí a alguien por ahí, no tengo una fuente, ahora hay que investigar, pero no tanto que sea diezmada la iglesia, no, diezmada es que quede el 10%. Decía él, se va a abandonar la iglesia el 70%, dice. ¿Qué fundamento tiene para mencionar eso? Bueno, no sé, pero lo que estoy de acuerdo es que va a ser una gran cantidad. Ajá. Yo había Alguien, escuchado, sí, escuché, o adelante, escuché hermano, no, en el adelante. testimonio, la sierva del Señor dice, o hay una cita que dice, que ni uno en cada 20 estarían preparados para recibir al Señor si Él se manifestara en estos tiempos. Muchos lo toman para decir que la iglesia va a ser desmada, que ni siquiera, pero ella está haciendo una exposición de del estado espiritual en que estamos. Ella no está diciendo que esos 19 se van a perder o que ese solo se... No, ella está diciendo eso, que en este momento nuestra espiritualidad, nuestra relación con el Señor está como las 10 vírgenes durmiendo y que si el Señor se manifestara, quizás ni uno en 20 se podría salvar. Pero ella está diciendo eso como una reflexión, no como un mandato o como una profecía.
Gracias, hermanito. Siempre oportuno, ¿verdad? Sus comentarios. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Entonces, mantengámonos firmes con todos estos eventos que se van a desarrollar. Y es que estamos en periodo de llenar los aceites, nuestras lámparas con aceite, hermano. La parábola de las 10 vírgenes nos muestra a nosotros que tenemos que prepararnos bien. Y a pesar de eso, la iglesia duerme, se duerme. Y siempre hay alguien, ¿verdad? Que la despierta. Es el que está mejor preparado que los demás. Vamos a avanzar. Otra manera de estudiar lo que sería esta teología que estamos viendo nosotros, además del estudio que estamos haciendo nosotros, o sea, de los 40 temas que hemos dividido los estudios, entonces ya en los propios estudios ya de la Biblia están estas clasificaciones que nosotros estamos viendo, que lo conocemos, pero debemos de manejar, digamos, los conceptos, ¿verdad? Que la encierran en sí para saber nosotros que estamos, por ejemplo, en este punto de la vida cristiana y la ética. O sea, ¿qué vemos nosotros normalmente? Ahorita lo vamos a acercar. ¿Qué vemos nosotros normalmente en lo que es la vida cristiana? Alguien mencionaba, solo de mayordomía nos hablan de la iglesia. Por cada tema en el mes, uno es de mayordomía. Ok, vamos. También nos hablan de salud y temperancia, temas que muchos fallamos. Ya sabemos que las gaseosas, los refrescos azucarados son dañinos y los hermanitos siguen tomando. Ya saben que los embutidos, las carnes son dañinas y los hermanitos siguen consumiéndolos. La familia cristiana, ¿cuántos libros no se han editado para tener un fundamento claro acerca de la vida cristiana? El servicio y el testimonio también son temas que recurrentemente, frecuentemente se comparten en nuestras iglesias. El llamado a la separación del mundo también son temas que se mandan, se explican dentro de la iglesia. La conducta y la modestia, que dice aquí, la santificación no es una fachada religiosa, es el fruto del espíritu en carácter, prioridades, hábitos y misión. Yo le digo a los hermanos, miren, nadie puede dar lo que no tiene. Y también la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo creo que 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. Seguimos. Ahora, la escatología es el estudio de los eventos finales. Y aquí el Espíritu de Profecía menciona, hay personas que parece que nunca se les ha hablado de cómo van a desarrollarse los eventos finales. O sea, como que siempre anda preguntando o que no sabe qué va a suceder o no sabe en qué momento profético estamos. Hago una pregunta que yo sé que ustedes manejan bastante bien para que lo puedan responder. Ahí pueden abrir sus micrófonos. Hay un libro en la Biblia que explica lo que es la escatología, por lo menos resume los eventos finales. ¿Cuál es? Un capítulo de la Biblia, resume los Mateo eventos. 24, Correcto. Mateo Mateo 20, 24, Lucas 22, 23 también habla acerca de una correcto. escatología. Mateo 24, por lo menos para que se les quede grabado uno, Mateo 24. Ahí estamos. Mateo Habrán guerras, 24, rumores de Marcos 13 guerras, y Lucas pestes. 21. Sí, gracias, hermanito. Pero no es el fin, ¿verdad? Habrán guerras, rumores de guerra, pestes, pero no es el fin. Después de eso, ¿qué sigue? A ver si se acuerdan. Ah,
engaños, falsos profetas. Ajá, estamos en todo eso. ¿Y El qué más? capítulo 25. Viene el capítulo 25 donde habla sobre las vírgenes. No, el 24. Mateo 24. Usted puede ubicarse en Mateo 24 e indicar en qué evento estamos actualmente. O mejor dicho, cuál es el evento que sigue. ¿Cuál es el evento que sigue? Léanlo y usted me dice, es el versículo tal. Les voy a dar tiempito para que lo hagan. Mateo 24. ¿Cuál es el evento que sigue? Vamos, estudiosos de la Biblia, que no nos agarren en curva. O sea, usted está preguntando en qué texto de Mateo 24 nos encontramos. Correcto, así es. Porque ese es el orden de los eventos también que se van a estar desarrollando. Entonces, ¿cuál es el siguiente evento? El evento que antecede la segunda venida de Cristo es la predicación del evangelio a todo el mundo, Así es. toda nación, tribu, pueblo, lengua. Porque sabemos nosotros que la señal, la señal principal de que Cristo ya viene es que todo este evangelio ha sido predicado en todo el mundo. Pero también nosotros sabemos por la escatología bíblica, y eso es muy importante, de que va a haber un fuerte pregón. ¿Y qué va a ocasionar que suceda un fuerte pregón? Un gran zarandeo Ajá. dentro Y del ese, pueblo de Dios. hay un gran zarandeo dentro del pueblo de Dios. Y esa prueba final, ¿qué es? El tiempo de angustia previo. El falso profeta. Ajá, pero antes de eso hay algo. El mismo nombre de este El, ministerio. el lugar santo de la abominación. Ley Pecadora. dominical, Sí, ahí está, hermano. Ley ley dominical. dominical. Es la ley, Ahora, sí. hermano, sí, hay una Adelante. cuestión. Hay una cuestión. Estaba revisando aquí Mateo 24:13. Ya dice, más el que perseverare hasta el fin será salvo. Después de que viene y se dice que entre hermanos, y esto es preocupante porque somos los mismos hermanos, no estamos hablando de hermanos de sangre, sino hermanos de la fe, se entregarán unos a otros, ¿ya? Y esto yo creo que sí está ocurriendo, no en la magnitud profética quizás, pero sí hermanos que nos atacamos dentro del mismo pueblo, porque usted, como lo dijo hace un momento, hay ciertos conceptos doctrinales en la cual se está dividiendo, y dentro de eso está también aquí, de lo que dice Mateo, y se lo mencionaba, eh, eh, por decir, ay, bendito, se me fueron las palabras, oiga, se me fueron las palabras, perdón, siga, se me fueron las palabras. Ok, hermanito. Claro, claro. Entonces, en su momento usted lo vuelve a retomar. Terminamos en esta sección con este pensamiento. La escatología bíblica no debe producir curiosidad sensacionalista, ¿ok? Sí. O sea, no es que solamente vamos a predicar. Bueno, la hermana Elena White sí menciona, ¿verdad? De que tenemos que usar bastante lo que sería el libro de Daniel, eh, pero es para demostrar cómo el enemigo ha estado actuando y desarrollando sus planes para nosotros, porque el que no tiene un plan con Dios, el enemigo le va a dar su propio plan, y es un plan de perdición. Nuestro Señor busca que todos seamos salvos,
pero Satanás sabe que está perdido y quiere demostrar que también puede jalar personas hacia él. O sea, que si entre más personas él jale hacia él, él quiere dar a entender de que de alguna manera ha tenido algo de lógica, ¿verdad? Lo que él ha hecho. Ha tenido éxito en su trabajo. Exacto, exacto. Él quiere demostrar de que él de alguna manera ha influenciado, ¿verdad? También. Bueno, avancemos. Aquí ya tenemos un mapa un poquito más ordenadito de lo que hemos estado hablando. Ya con esto ya vamos a ir finalizando esta clase. Observen la clasificación. Nosotros podemos estudiar todas estas doctrinas en estas clasificaciones. Hay más, claro, hay muchas más, pero esta es una de ellas. Está lo que es el fundamento, lo que ya estamos haciendo anteriormente con la hermenéutica y la propedéutica, ¿ok? Y lo que estamos haciendo hoy también, conociendo un poco más de cómo estos estudios están ordenados, estructurados. Bueno, tenemos el concepto de lo que es la deidad, tal como se conoce actualmente, y eso es otro tema que tenemos que discutir más adelante. Tenemos el tema propio nuestro, lo que es la humanidad, lo que es su creación, el origen del pecado, el estado de los muertos, todo eso nos va a permitir entender a nosotros también otras doctrinas. Tenemos también la salvación, la gracia y la fe y la santificación. Muy importante, que ahí es donde muchos fallan. Es que en realidad, si nos vamos a cada una de ellas, partiendo desde la deidad, hay una gran división ahí. Partiendo de humanidad, o sea, el estado de los muertos, hay una gran división ahí. Partiendo de incluso la salvación, el asunto de la gracia y la fe, otra separación. Y los adventistas también separados. Yo una vez hice un cálculo, hay como 20 tipos de adventistas. Bueno, para mencionarles uno, conocí a un adventista terraplanista. Solo lo voy a mencionar. Dentro de la iglesia hay adventistas líderes, porque una vez hice la estadística y ellos me dijeron, solo creo en Padre e Hijo como deidad, nada más. Y quizás aquí en el grupo hay personas que lo consideran así, pero no es un punto que vamos a tocar hoy, ¿verdad? No es un punto que vamos a tocar hoy. Ya tuve yo un grupo de deidad y fue un desastre. Cada defensor de su postura quería aplastar al otro. Así que dejaron el amor a un lado por el asunto doctrinal. Ahí fallaron y se lo hice saber y siguieron con lo mismo. Entonces Una pregunta, hermano. Una yo pregunta. cerré ese grupo adelante. ¿Las doctrinas salvan desde su concepto? Hermano, usted estaba en el grupo de la deidad, ¿verdad? Me pregunta si yo estaba en ese grupo. Usted estuvo en el grupo de la deidad, hermano Dalton. Sí, sí, yo estuve ahí, participé algunas veces y lo que, aunque yo tengo mi concepto, Ok, entonces, a mí hermano, me gusta respetar justamente la posición de otro. El ok. asunto es que Entonces, por eso le ciertamente mencioné somos desde antes lobos. que vamos a tocar esos temas después aparte, ¿ok? Sí, no, pero la pregunta era, ¿las doctrinas salvan? Para mí son un mapa que nos llevan a un concepto correcto, a un lugar propicio, pero de allí a que las doctrinas salven, ahí viene la lucha, ¿no? Y lo hacemos a veces en el punto de que hacemos proselitismo, ese es el punto, como iglesia hacemos proselitismo, si no predicáramos el evangelio que predica la iglesia adventista. Sí, sí. Bueno, quiero darle, gracias hermano. Al hermano Dalton, es un gran conocedor de la palabra de Dios. Me agrada que él esté aquí.
Él tiene su conocimiento. En algún momento de repente tal vez no estemos de acuerdo en algo, pero lo importante, como le mencioné a los otros, estoy hablándolo en general, ¿verdad? Con los hermanitos. Y es que lo importante, ¿verdad? Es mantener, digamos, esa hermandad entre nosotros, a pesar de algunas diferencias que podríamos encontrar. Y el hermano Dalton, yo doy fe, ¿verdad? Que él ha mantenido esa postura. Y gracias, ¿verdad, hermano Dalton, por acompañarnos aquí también. Vamos a avanzar. Quedamos en adventistas, ¿verdad? Porque les dije que habían terraplanistas, están a los adventistas del 2031, están los adventistas, ¿qué más? Bueno, están los adventistas que dicen que los que comen carne no se van a salvar. Bueno, es que eso es para discusión, hermano, no queremos discutir ahorita, pero todo Ponga tiene, la base, hermano, ponga la base. La iglesia adventista propia, la cual es la iglesia grande, como la llaman. Viene la iglesia del 14 y la del 51, que ahí están las tres. Y ahí están las tres pilares. Ahí, por ahí creo que hay una iglesia adventista, no me acuerdo, y estaríamos hablando de los cuatro pilares de la iglesia adventista en sus inicios. Y ahí se desarrollan las otras ramas y grupos independientes. excelente. Gracias, hermanito. Recordemos ya, cuando mencioné estas clasificaciones, estoy hablando de grupos, pero también hay iglesias, ¿verdad? Está la iglesia de la Reforma y creo que dentro de la iglesia de la Reforma hay otra iglesia también que se dividió. Podríamos tocar esos temas también así para conocerlo en otro momento. Ya lo hemos mencionado también en, en, no en clases, sino que como un dato nada más. Bien, aquí dejo de compartir. Ya terminamos la diapositiva. Permítame, nada más voy a hacer detener la grabación.